siempre lo hemos manejado con poca transparencia. Nos daba miedo contar dónde estamos, cuando en realidad los malos lo averiguan rápidamente. Hola, estamos en el centro de datos de Access for All en Ámsterdam y os vamos a enseñar lo que es nodo50, bueno, lo que son sus servidores. Es donde está toda la información de las más de 1000 organizaciones que se alojan en nodo50, todas sus webs, sus bases de datos, sus listas de correos, sus buzones. Más o menos desde hace 3 años este es el aspecto que tiene nuestra infraestructura técnica. Tenemos 9 servidores, cada uno de estos es un servidor. Esta es la parte frontal. Aquí, por ejemplo, están los discos duros. No son más que ordenadores, pero bueno, un poco especiales, más resistentes. El más antiguo tiene 6 años, no, 7, Sarri. Las empresas normalmente sustituyen los servidores a los 3 años, o bueno, consideran que ya han cumplido su ciclo de vida, pero como no se trata de derrochar recursos, nosotros los exprimimos al máximo. En este pasillo hace mucho más calor que en el otro, porque aquí dan los culos de los servidores, cables de alimentación eléctrica, que son los negros, cables de red por donde van los datos, que son estos amarillos. Estos cables son para un sistema de control remoto. Si os fijáis, van todos a este aparato. Es un servidor de consolas que nos permite ver remotamente la pantalla de cada ordenador. Teníamos los servidores a 2000 kilómetros de donde trabajamos. Cualquier error que cometamos que implique que alguien tiene que venir a darle al botón para reiniciar un servidor, pues sería un lío muy gordo, ¿no? Por eso tenemos sistemas de control remoto que nos permiten salir de cualquier apuro, como que un servidor no arranque, cosas así. Este es otro tipo de control remoto especial, que es como un enchufe y nos permite quitarle la alimentación eléctrica a los servidores o volvérsela a dar. Es como desenchufarlos de la red eléctrica. Ahora vamos a empezar a desmontar todo este tinglado, a desconectar todos los cables, a sacar todos los servidores y a montarlos en la furgoneta. Y tenemos por delante 2 días de viaje hasta Estocolmo, donde lo volveremos a montar todo en un sitio parecido. Había que hacer el traslado físico de los 9 ordenadores y un montón de aparatos que van asociados sin tener que parar nodo50. Entre Ámsterdam y Estocolmo hay 2 días de viaje, o bueno, puedes usar una empresa de transporte, pues a lo mejor te los envían en un día, pero luego los tienes que volver a instalar, y era impensable tener todo nodo50 parado 2 días. Miles de personas que lo usan cada día y que lo necesitan de verdad. Alquilamos 5 servidores, como eran muy modernos y muy potentes, pues podían alojar lo que tenemos nosotros en 9. Los colocamos ya en el armario del centro de datos en Estocolmo. Fuimos moviendo la información. Una vez que toda la información estaba ya funcionando, sirviéndose desde los ordenadores alquilados, pudimos apagar los que teníamos en Ámsterdam y ir con una furgoneta a recogerlos y traerlos a Estocolmo. Intentamos controlar en toda esa cadena de elementos, pues hasta donde más lejos podamos llegar. Lo que determina es que tuvimos que aprender más. Hacer las cosas con más cuidado y mejor. Está todo el Báltico encima de nosotros.
La decisión de irse a Suecia ha sido una decisión basada en mirar hacia adelante, es decir, no es una necesidad directa, pero es una respuesta a fortalecer el proyecto. Vamos a Suecia principalmente porque las condiciones para la libertad de expresión del país son las garantías, y porque el proveedor que nos recibe no solo nos recibe con los brazos abiertos, sino que además apuesta por este tipo de línea de trabajo. No es una relación puramente comercial, que la es, bueno, hay que pagar la factura, pero también es una relación política, de apoyo político al proyecto. Mira, el grado, Santi, tío. Cuando el proveedor sueco Van Hoff apoya abiertamente, o en el caso de Wikileaks, que se hace internacionalmente conocido, no solo demuestra que ha apostado fuertemente por la libertad de expresión, sino que está dispuesto a arriesgar mucho adoptando esa posición. Literalmente el nombre de la organización legal es nodo50, altavoz por la libertad de expresión y comunicación. Y dentro de eso cada uno puede interpretar lo que significa libertad de comunicación y expresión. En otra época dirían dar voz a los sin voz, o un espacio de reivindicación de la tecnología, o apoderamiento de la tecnología, pero sobre todo una herramienta de trabajo político al servicio de organizaciones que ya están haciendo trabajo político. I'm not a technician from the beginning, but I was studying in the US, and then I became a writer, a full-time writer, and I connected to the internet, and when I came home to Sweden I couldn't connect. So basically my impetus was to make Swedish people connect to the internet, because I thought it was so fun, and also I found all these discussions, and I saw that it would become a new medium. A common friend in Sweden who was already connected to the internet, which was very difficult then. And he was a technician and had investigated these things. And we decided together to form a company. So it was very little money and a few persons, but we thought it would become substantially larger, because we were so early and we really believe that this internet is going to be something. You think it was a bit of the spirit already of this freedom, or this from the beginning the internet? Or was yes, like and the interesting thing is that you could build it in a small scale. I mean, you could connect to someone else in a very informal manner and almost start a company without telling anyone else. We just did it. Eventually we managed to rent a leased line from Telia, the big old Swedish telecom monopoly. And we didn't really tell them what we would do. We wanted that, and then we connected a lot of modems and said people call in here. And of course we didn't grow extremely fast in the beginning, but we always had a very committed customer base. In 93 we started to investigate. I think 94 we connected the first customers. Alternativas para alojar páginas web hay muchas. Nosotros lo que hemos creado es un espacio que es no comercial. No es que hayamos creado, como diría una empresa, un modelo de negocio con un target, con un cliente objetivo. No, nosotros nos consideramos otro colectivo político igual que los que alojamos, y hemos creado un espacio en el que relacionarnos con ellos de igual a igual. Ellos quieren lanzar su discurso por internet, y nosotros tenemos el mismo interés que ellos en que lo lancen, porque consideramos que el discurso de cada uno de estos colectivos pues, puede contribuir al cambio social, o a cambiar el sistema, etc. Ahora tenemos una red o un bloque de IPs que son como de nuestra propiedad, delegados por la organización internacional que reparte las IPs, y eso te obliga a tener un router para gestionar esas IPs y para anunciarle al mundo, es decir, al resto de internet, dónde están alojadas esas direcciones IP. In Sweden we have had the most active intellectual and societal discussion about intellectual property and freedom of expression on the internet. We have had the Pirate Bay and the Pirate Party and all these things.
So these have been big questions, and Bahnhof has gained from that, because Bahnhof has taken a stand. A lot of young people grew up with these things and start to see things in a certain way. If I like a song, of course I send to my friend. So they didn't understand, when later the music industry and so on started to complain. I would say there was a period when everything became very commercial on the internet. The dot-com bubble, everyone wanted to make money, and the old community feeling almost disappeared. But then after that it came back. The brilliant thing was that the geeks in the US, they did not try to patent it or control it. Instead they wrote their RFCs and spread the design of the whole thing. That was the ideology and very much from the beginning. Among computer geeks, if I know something, I'll give it to you and you give what you have to me. For us as a neutral technical communication provider, the essence of what we are doing is to stand for the possibility for people to communicate without their traffic being compromised by external interests. And what do you think the challenges you face in the internet market, to try to build something a bit special? It is to keep the spirit of the old days, and with the old days I mean the idea that freedom of speech should be a great thing to protect. To use internet as a tool for people to communicate, even if the messages they send is not politically correct. If there are government who oppose opinions, private interest opposing ideas and such. And many people want to get hold of the internet traffic from different interests. It can be copyright holders, it can be states, it can be private companies who want to check and control what people are doing on the internet. But still, the right to communicate freely and express your opinions should be protected as long as possible. This is the plates for the new modular site. We are building a new data center and we cannot always build them in blocks. So the next time we're going to build a data center of a special steel. This is used in armored vehicles like tanks normally. And this is we have fired Kalashnikov and different ammunitions to test how the units will look. Crazy ideas. You will bring this in a trailer? Yeah, in a trailer, And then you come with a trailer? The client must provide a concrete plate. And that's it? That's it, yeah. And then fiber? Yeah, the fiber, yeah, and then it's finished, yeah. And then by the alarms, I mean nuclear bomb approaching. Then we lock all stuff and close all doors and hope for the best. Esto no es algo nuevo, el que un colectivo de izquierdas que suele tratar de llevar a cabo determinados cambios sociales o cargar determinadas luchas políticas necesita tener cierta seguridad, tanto en cuanto sus prácticas en muchos casos no son bien vistas desde los poderes establecidos. Nodo50, cuando presta servicios, lo presta en unas determinadas condiciones que no tienen que ver con las condiciones de un servidor comercial. Posiblemente lo técnico sea algo muy parecido, pero cuando apuesta por un colectivo como Nodo50, que es un colectivo político, sabe que existe detrás un compromiso y una apuesta por la seguridad y que se hace todo lo que está en nuestras manos para tratar de manejar con el máximo cuidado toda la información que hospedamos. I say to the police that they cannot expect us to do their job. If somebody externally from the Swedish authorities, the police or something, tell us that this is a legal service, of course we make the investigation. From time to time we help the police to investigate frauds, etc. But this is a different matter. From a general perspective, the best thing is to protect the privacy of the clients.
Now we have the power to back up our claims to always protect the privacy. We have our independent network. We are one of the great peering partners in the world. I mean, we are in place 120 in global perspective. And Bonhoeffer is a great presence at Amsterdam, and the BRIC, and Frankfurt, and London, and the big internet exchange points. And that matters. So we cannot just be shut down. They will not shut us down even if we have unconventional opinions about stuff. They will not shut us down to put out something that they don't like from the company policy. It's not our rule. We will only put the servers down if there are a court order to tell us to put it down. It's safe. Yeah. Sigue habiendo gente que si pudieran decidir, el nodo estaría cerrado. Nunca hay que bajar la guardia. Y eso pasa por estar